En el tumultuoso trasfondo de la historia contemporánea de México, la violencia entre cárteles ha dejado una huella indeleble. No es solo una crónica de enfrentamientos armados, sino un relato que abarca tragedias, traiciones y la impactante realidad que se esconde detrás de las fachadas del poder criminal. Acompáñanos en este viaje a través de los episodios más significativos de esta lucha encarnizada, donde cada giro de los acontecimientos revela capítulos oscuros de la sociedad mexicana. Y si este relato te ha intrigado, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Dale like si valoras el esfuerzo por narrar estos hechos de manera objetiva. Comenta para compartir tus pensamientos y perspectivas. Suscríbete para no perderte los próximos episodios de nuestra serie y activa la campanita para recibir notificaciones. Comparte este video para que más personas se sumen a esta exploración de la compleja realidad de la violencia entre cárteles en México. Juntos podemos profundizar en la comprensión de estos eventos y reflexionar sobre el camino hacia un futuro más seguro y justo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Punto 1. Trasfondo de la violencia entre cárteles en México. En el trasfondo de esta cruenta historia se encuentran dos poderosas fuerzas: el infame Cártel de Tijuana, liderado por los temidos hermanos Arellano Félix, y las fuerzas del orden representadas por la policía y el ejército. Estos cárteles, en su búsqueda por el control del lucrativo negocio de narcotráfico, desataron una ola de violencia que marcó la historia reciente de México. Históricamente, uno de los cárteles más prominentes fue el infame Cártel de Tijuana, cuyo reinado de terror dejó una profunda cicatriz en la historia mexicana. Los hermanos Arellano Félix, líderes de esta organización, no solo se enfrentaron a fuerzas rivales, sino que también tejieron una red de corrupción que permeó diversas instituciones, desafiando así al mismo Estado. Esta violencia desmedida no solo se centraba en disputas territoriales, sino que se nutría de complejas rivalidades entre los distintos cárteles, que competían no solo por rutas de tráfico de drogas, sino también por el control de plazas estratégicas. Un ejemplo claro fue la intensa confrontación entre el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa, liderado por el carismático pero igualmente peligroso Chapo Guzmán. Es necesario destacar que estas contiendas no solo generaron un impacto en la esfera criminal, sino que también afectaron de manera directa a la sociedad mexicana. La población se encontró atrapada entre los fuegos cruzados de estas disputas, enfrentándose a niveles de violencia que superaron cualquier comprensión previa. Cabe resaltar que, si bien algunos de estos enfrentamientos han sido ampliamente documentados, muchos otros quedan en las sombras, llevándose consigo historias de tragedia y sufrimiento. La complejidad de estos conflictos resalta la urgencia de abordar no solo las consecuencias visibles, sino también las raíces profundas que alimentan este ciclo interminable de violencia entre cárteles en México. Punto 2. El Cártel de Tijuana y su reinado de terror. El Cártel de Tijuana, en su apogeo, fue una fuerza temible que desafiaba incluso al poderoso Cártel de Sinaloa, encabezado por el famoso Chapo Guzmán. Con base en Tijuana, la organización de los Arellano Félix se valió de las tácticas violentas y métodos sanguinarios para consolidar su dominio en la región, convirtiéndose en el blanco de múltiples cárteles rivales. Adentrándonos en la cruda realidad del narcotráfico en México, el Cártel de Tijuana surge como una entidad que sembró el terror a lo largo de su reinado. Fundado en las décadas de los 80, este cártel se consolidó bajo el liderazgo de los sanguinarios hermanos Arellano Félix, quienes trazaron una senda de violencia y corrupción que dejó una indeleble marca en la historia mexicana. Esta rivalidad no solo se limitó a disputas por rutas y plazas estratégicas, sino que se infiltró en las mismas estructuras del Estado, generando una red de corrupción que permitió al Cártel de Tijuana desafiar abiertamente al gobierno. La ciudad fronteriza de Tijuana, estratégicamente ubicada para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, se convirtió en el epicentro de las operaciones y atrocidades del cártel. Los Arellano Félix, con su base de operaciones en esta ciudad, tejieron una red de influencia que alcanzó incluso a las fuerzas del orden, corrompiendo instituciones clave y creando un entorno donde la impunidad prevalecía. Una de las fortalezas más infames del Cártel de Tijuana fue la llamada Casa de la Cúpula. Este bastión, diseñado estratégicamente para resistir ataques, se erigió como un símbolo del poderío del cártel. El enfrentamiento del 17 de enero de 2008, en el que las fuerzas del orden rodearon la casa, se convirtió en un capítulo sangriento que evidenció la capacidad de resistencia y crueldad de esta organización criminal. Dentro de sus estrategias maestras se encontraba la infiltración en instituciones policiales, permitiéndoles movilizar
movilizarse por la ciudad con aparente inmunidad. Este control absoluto generó una sensación de impunidad, alimentando aún más la violencia desmedida que caracterizó al cártel. La barbarie del cártel de Tijuana trascendió las disputas territoriales y se manifestó en métodos crueles de tortura y asesinato. La población, atrapada en medio de esta guerra, se convirtió en testigo de una violencia que iba más allá de cualquier imaginación. El reinado de terror del cártel de Tijuana dejó cicatrices imborrables en la sociedad mexicana y planteó la urgencia de abordar no solo las consecuencias visibles, sino también las raíces profundas que alimentaron la violencia desenfrenada de esta organización criminal. Punto 3. La Casa de la Cúpula, un bastión del cártel de Tijuana. En el tejido urbano de Tijuana, la Casa de la Cúpula se erigía como un ominoso recordatorio del poder y la audacia del cártel de Tijuana. Esta residencia, estratégicamente diseñada, con su fachada aparentemente antigua, ocultaba una fortaleza impenetrable que se convertiría en el escenario de uno de los enfrentamientos más notorios entre las fuerzas del orden y el narcotráfico. Ubicada en un punto elevado de la ciudad, la casa ofrecía un panorama de 360 grados, brindando a los miembros del cártel una visión táctica incomparable. Su cúpula, con ventanales blindados, se volvió emblema de la capacidad del cártel para desafiar a las autoridades. Desde este bastión, los Arellano Félix dirigían operaciones, controlaban el tráfico de drogas y supervisaban sus siniestras estrategias. El 17 de enero de 2008, este enclave se convirtió en el epicentro de un enfrentamiento que estremeció a la nación. Las Fuerzas Armadas rodearon la residencia, desencadenando una batalla que se prolongaría durante varias horas. Desde el exterior se observaban ráfagas de disparos, creando un espectáculo aterrador para los residentes cercanos y la ciudad en su conjunto. La casa, además de su función como centro de operaciones, albergaba un arsenal de proporciones alarmantes. Armas de todo calibre, municiones abundantes y radios de comunicación sofisticados evidenciaban la preparación del cártel para resistir cualquier asedio. Este arsenal no solo representaba una amenaza para las fuerzas del orden, sino que también simbolizaba la desmesurada capacidad de fuego que los cárteles habían acumulado en su lucha despiadada por el control. Sin embargo, lo más escalofriante aguardaba en el interior de la residencia. Tras horas de enfrentamientos, las autoridades lograron ingresar, revelando una escena macabra. La casa, que alguna vez fue el centro neurálgico del cártel de Tijuana, estaba impregnada de sangre y violencia. El hallazgo de drogas listas para el contrabando hacia los Estados Unidos, millones de dólares en efectivo y 6 cuerpos brutalmente asesinados con signos evidentes de tortura, dejó al descubierto la naturaleza sanguinaria de esta organización. La Casa de la Cúpula, lejos de ser simplemente una residencia fortificada, encapsulaba la brutalidad y la despiadada determinación del cártel de Tijuana. Este episodio puso al descubierto la capacidad de resistencia y la ferocidad con la que estas organizaciones criminales defendían sus intereses, sumiendo a la sociedad en un estado de constante temor y revelando la urgente necesidad de abordar las profundas raíces de la violencia que azotaba a México. Punto 4. El enfrentamiento épico del 17 de enero de 2008. La fecha del 17 de enero de 2008 quedará marcada en la historia de Tijuana como el día en que las calles vibraron con la intensidad de un enfrentamiento sin precedentes entre las fuerzas del orden y el cártel de Tijuana. Todo comenzó cuando las autoridades, decididas a poner fin al reinado del cártel en la ciudad, rodearon la residencia estratégica. Lo que se esperaba sería un operativo rutinario se transformó rápidamente en una batalla despiadada que desató el caos en las calles y dejó una huella imborrable en la memoria de la ciudad. Desde el interior de la fortaleza, los sicarios del cártel de Tijuana respondieron con una ferocidad inimaginable. Ráfagas de disparos resonaban en las estrechas calles, creando un escenario de guerra urbana que sumió a Tijuana en un estado de pánico. Los residentes cercanos se refugiaban, los negocios cerraban apresuradamente y la vida cotidiana se suspendía en medio del estruendo de la batalla. Lo que hizo que este enfrentamiento fuera verdaderamente épico fue la duración y la intensidad de la confrontación. 4 largas horas de intercambio de disparos convirtieron las calles en un campo de batalla. La Casa de la Cúpula, que se erigía como un bastión aparentemente impenetrable, resistió tenazmente los embates de las fuerzas del orden. A medida que la batalla se prolongaba, los delincuentes dentro de la residencia desplegaron tácticas sorprendentes. La interceptación de comunicaciones de la fuerza del orden y la reproducción de narcocorridos en las frecuencias radiales de la policía no solo revelaban la astucia de los criminales, sino que también evidenciaban el nivel de control que tenían sobre la situación.
Este enfrentamiento no solo fue un choque armado, también fue una lucha psicológica donde los cárteles demostraron su capacidad para infundir miedo y desafiar a las autoridades con audacia. La Casa de la Cúpula, que antes había sido un símbolo de poder para el cártel, se convirtió en el escenario de su resistencia feroz ante las fuerzas del orden. El 17 de enero de 2008 quedó grabado como un capítulo oscuro en la historia de Tijuana, destacando la complejidad y la gravedad de la lucha entre los cárteles y las autoridades, y subrayando la necesidad urgente de abordar las raíces profundas de la violencia que asolaba la región. Punto 5. La batalla que amenazó a inocentes. En medio del caos, la batalla no solo ponía en peligro a los involucrados, sino que también amenazaba la seguridad de una guardería cercana. La imagen desgarradora de policías protegiendo a niños pequeños de las balas se grabaría en la conciencia colectiva, evidenciando la brutalidad de un conflicto que no conocía límites. La Casa de la Cúpula, que se erigía como un baluarte del cártel, también se convirtió en el epicentro de una amenaza directa para los residentes cercanos. En un giro de los acontecimientos que resalta la complejidad de la lucha contra el crimen organizado, una guardería de niños ubicada en las proximidades de la residencia se vio inesperadamente envuelta en la violencia. Mientras las calles resonaban con el estruendo de las armas de grueso calibre y las ráfagas de disparos, los niños que asistían a la guardería fueron rápidamente evacuados. La imagen de policías armados protegiendo a los pequeños con valentía mientras se refugiaban de las balas quedó grabada en la memoria colectiva de Tijuana. La batalla no solo representó una amenaza física para los niños, sino que también expuso la vulnerabilidad de la población civil ante la brutalidad de la guerra entre cárteles. El temor se apoderó de las familias que, hasta entonces, solo buscaban llevar a cabo sus vidas cotidianas en paz. Las imágenes de niños corriendo asustados por las calles para ponerse a salvo resonaron en la conciencia de la ciudad. La estrategia de las fuerzas del orden incluyó, con acierto, la evacuación de los infantes para resguardarlos de la violencia indiscriminada que se desataba. Afortunadamente, no se registraron heridos entre los niños, pero el impacto emocional perduraría mucho después de que el humo de la batalla se disipara. Este incidente subrayó la cruda realidad de que, en medio de la guerra contra el narcotráfico, los ciudadanos comunes, incluso los niños inocentes, se convierten en víctimas colaterales. La violencia desatada por los cárteles no conoce límites ni distingue entre objetivos. Todos aquellos que se encuentren en su camino están en peligro. La batalla del 17 de enero de 2008 sirvió como un llamado de atención para la sociedad y las autoridades. Más allá de las estrategias militares y policiales, era imperativo abordar las raíces profundas de la violencia y buscar soluciones integrales que protegieran a la población civil. La seguridad de los inocentes se volvió una preocupación urgente en medio de un conflicto que amenazaba la estabilidad de la ciudad y la tranquilidad de sus habitantes. El desenlace de esta batalla reveló la barbarie oculta en las entrañas del narcotráfico en México. La Casa de la Cúpula, una vez símbolo de poder, se convirtió en un escenario de horror con drogas, armas y cuerpos torturados. Aunque las fuerzas del orden lograron retomar el control, la tragedia dejó marcas imborrables en la memoria de quienes presenciaron este capítulo oscuro de la historia mexicana. Comparte tu opinión y suscríbete para más historias impactantes. Si este relato te ha impactado, comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué otros eventos históricos te gustaría explorar? No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Únete a nosotros en el próximo episodio donde desentrañaremos más sucesos que han marcado la historia de México. ¡Hasta la próxima!